se me parece usted cada vez más al señor Zapatero. Porque antes no había crisis, o es que los brotes verdes le impedían ver que también había necesidades de empleo. ¿Es que hoy es cuando realmente es vital esta cuestión para los extremeños? ¿O no ha sido cuando ustedes tenían la responsabilidad? Cuando ustedes gobernaban en Madrid, cuando ustedes gobernaban aquí, cuando ustedes gobernaban en los ayuntamientos, cuando ustedes gobiernan también en la Junta de Andalucía. Dicen ustedes que nuestra posición en la enmienda debilita el proyecto. Yo le voy a decir lo que debilita el proyecto. El proyecto lo debilita su inacción, su pasividad y su parón administrativo durante 7 años. Eso es lo que ha debilitado el proyecto en estos 7 años. Eso y no otra cosa. A ustedes solo les guía un interés, el interés político y partidista. Si era tan vital el apoyo, ¿por qué no lo consiguieron en su momento? ¿Ustedes creen que 2 ministerios del Partido Socialista van a hacer más caso al Gobierno del Partido Popular de Mérida? ¿O quizás le van a hacer más caso al Gobierno socialista que hay en Sevilla? Señor Bernal, ¿se ha leído usted el informe de la Junta de Andalucía con el apoyo del informe de la UNESCO? ¿Se lo ha leído usted? Porque sus colegas de Sevilla, los socialistas andaluces, han hecho un informe demoledor contra la refinería y el oleoducto. ¡Demoledor! Y ese es el problema que tienen sus compañeros y colegas de Madrid. ¿Se da usted cuenta cómo va el juego? Que los han dejado solos, los de Madrid con los de Sevilla, y los extremeños 7 años a verlos venir. Esa es su inacción y su pasividad, y ustedes no lo quieren reconocer. El Partido Socialista no puede venir aquí diciendo que el nuevo Gobierno no puede dejar caer el proyecto o que no tenemos interés. Ustedes saben mucho mejor que nosotros que la paralización de este proyecto no está aquí en Mérida, que la paralización de este proyecto está entre Madrid y Sevilla. Por cierto, le voy a recordar lo que dijo el señor Ibarra en el 2004. Aquí está, en esta misma tribuna, en el Diario de Sesiones, y dijo algo muy claro. Al final, señorías, en el supuesto del que el proyecto se iniciara, la decisión no depende de Extremadura, dijo el señor Ibarra en el 2004. No depende del Gobierno de la región, sino que depende del Gobierno central. De ustedes, de Zapatero, de Griñán, ahora, de ustedes, señor Bernal. No nos venga a nosotros a responsabilizar su inacción durante 7 años, porque si ahora hay paro y desempleo es por culpa de Zapatero, de ustedes y de los socialistas que han gobernado en todas esas instituciones. Esto que dijo Ibarra es palabra de Dios para usted, ¿no, señor Bernal? Supongo. Es palabra de Dios. Lo dijo Ibarra. Sí, claro, es palabra de Dios. Supongo que está de acuerdo usted con las palabras del expresidente. Ya podría haber hecho el expresidente algo desde su oficina para haber intentado que esto funcionara. Pero lo que hemos visto es que el expresidente desde su oficina ha hecho más bien poco. Y claro, resulta que cuando el expresidente dijo esto en esta tribuna, ya gobernaban ustedes en Madrid y el PSOE ha sido el responsable a lo largo de todo el proceso que han tenido ustedes en esto. Gobiernos del PSOE en todo sitio y ustedes no han sido capaces de hacerlo. Así que han gobernado ustedes en casi todas las localidades y no ha sido posible. Comenzar el curso político con esta iniciativa, señor Bernal, tras 28 años de gobierno socialista, es la prueba más evidente de su incapacidad para el Gobierno de Extremadura. La prueba más evidente, se lo he dicho antes, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino tienen que sortear aún muchos obstáculos para sacar esta resolución hacia adelante. Mire, los mayores problemas ambientales que presenta el proyecto son aumento del tráfico marítimo, afectación a la costa de Doñana, afectación al parque de Doñana con informe negativo de la UNESCO muy críticos con el proyecto, afección a los humedales de Doñana, afección a la vía de la Plata, monoboya y boya marina donde descargan el crudo los buques localizados a 12 kilómetros de la costa de Huelva, volumen de residuos generados que será mayor al intentar conseguir el vertido cero. ¿Se da cuenta usted dónde están los problemas? No están en Extremadura. Están en Sevilla, en Andalucía, donde ustedes gobiernan. Es decir, señoría, aún quedan muchos impactos que no están solventados y sin duda este proyecto no lo tiene nada fácil, pero nuestro Gobierno no le va a poner la puntilla a ningún empresario extremeño, a ninguno. Y no me venga diciendo aquí que no podemos comprometer fondos, si no los hay. Si es que el 80% de los fondos que maneja el Grupo Avante y Sofies anteriormente están comprometidos en este proyecto. ¿Y el resto qué? ¿No tienen derecho? ¿Solo para un empresario y el resto no?
Yo creo que este Gobierno está legitimado, después de la situación económica que ustedes les han dejado, a tomar las decisiones que crean oportunas sobre la participación en este proyecto. Nosotros nos comprometemos a seguir velando por el cumplimiento de los acuerdos, a continuar con los contactos con los ministerios para evaluar la situación, como ya están haciendo. Porque le tengo que decir que en solo 2 meses este Gobierno ha tenido muchos contactos ya con los ministerios y tienen una información mucho más detallada de la que ustedes han tenido o han dado en todos estos años. Deben ser conscientes que, con toda seguridad, el proyecto será recurrido, sea cual sea la declaración final del Ministerio, a favor o en contra, por la vía administrativa y por la vía judicial. Vamos a tener recursos, va a haber pelea judicial, o por uno o por otro. Esto va a ser muy largo, señor Bernal, y yo le recomendaría que arrimara usted más el hombro y que fuera usted con otro talante a llegar a estos acuerdos. Señoría, el tiempo ha finalizado. Ya termino, señor presidente. También sabemos que la resolución final será muy sólida, muy rigurosa y debidamente justificada, salga lo que salga. Y mientras tanto, ¿ustedes qué han hecho? Pues lo que han hecho se lo voy a resumir en muy poco. Lo último, escribir una postal. Eso es lo que han hecho ustedes en 7 años. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Para cerrar el debate, por el Grupo Parlamentario autor de la iniciativa, Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, tiene la palabra el señor Bernal Carrión por un tiempo máximo de 5 minutos. Muy bien. Muchas gracias, presidente. A ver si en 5 minutos soy capaz de ordenar algunas de estas ideas. Mire, señor Carrón, no ha entendido nada de lo que he dicho aquí, ni ha entendido nada sobre este proyecto en los últimos 6 años. Primera afirmación que le hago. Equivoca usted el tiro si dice que hemos estado durante 5 o 6 años, ya no sé cuántos, intentando poner en marcha un proyecto empresarial. No. Ha habido un empresario en Extremadura que ha intentado poner en marcha un proyecto empresarial que a nosotros, los socialistas de Extremadura, nos han parecido suficientemente atractivo para solucionar problemas que tiene la gente en la calle, del empleo, de la economía, como para apoyarlo políticamente. Miren, yo, don Pedro Escobar, señoría, yo no he venido aquí a establecer ningún debate literario, bucólico, apocalíptico, teórico, intelectual. Yo estoy acostumbrado, señor Escobar, a dar solución a los problemas que tiene la gente en la calle. Llevo dedicándome a esto toda la vida, a intentar solucionar problemas. No digo que lo consiga, a intentar solucionar problemas. Y mire, le voy a dar algún dato. Hay 11.329 personas paradas en 6 pueblos, 7 pueblos, que están en la zona de influencia de ese proyecto empresarial: Almendralejo, Zafra, Villafranca, Los Santos, Fuente del Maestre, Ribera del Fresno y Puebla de Sancho Pérez. 11.329 personas a las que le va usted a contar debates filosóficos o debates literarios sobre el problema que tienen cada día de no encontrar un puesto de trabajo. Miren, este proyecto empresarial privado, impulsado por un empresario, no por el Partido Socialista, genera... Ahí hay también un debate muy variado, señor Carrón. No se sabe cuántos puestos de trabajo porque depende de lo que oiga uno, son 3.000, 4.000, 5.000 o 200, o ninguno, que de todo se ha llegado a escuchar. Pero miren, no somos tontos y sabemos qué está pasando en otros proyectos similares en otros puntos de España y fuera de España. Los técnicos, los que saben de la materia, nos están diciendo que en fase de producción esta refinería puede estar dando empleo estable directo dentro de la refinería a unas 800 personas, 150 titulados universitarios, 650 personas procedentes de la formación profesional, por tanto, con un empleo bastante bien cualificado y unos 2.000 puestos de trabajo entre empleo indirecto y empleo inducido. Y le voy a dar un último dato que a don Antonio Fernández, consejero de Hacienda y de Economía, le debería motivar o mover bastante, y me consta que lo conoce, porque voy a utilizar un dato que salió de la facultad de la que él fue responsable hasta hace no mucho tiempo. Una aportación de 274,2 millones de euros constantes al PIB.
del 2000, constantes a 2007, una aportación de 274,2 millones de euros. ¿Hay algún solo proyecto empresarial en Extremadura? Uno solo. ¿Hay algún tipo de iniciativa que aporte esos volúmenes a nuestro PIB regional? Que incida en más de un 1%. También aquí hay variedad. Los hay que opinan que puede llegar al 2,2, otros opinan que al 0,9. Desde la facultad donde estaba el señor Fernández se opinaba que, traducido a presupuestos constantes del año 2007 y año 2008, incidiría en más de un 1,4% en el PIB regional. Ni una sola iniciativa empresarial. Aquí parece que estamos todos de acuerdo, los extremeños y las extremeñas, cuando decimos el fuerte impacto que han tenido los fondos estructurales en Extremadura en los 25 años 23, 24, 25 años de pertenencia a la Unión Europea. ¿Saben ustedes que esos fondos estructurales han contribuido en un 1% al PIB regional? Un 1% al PIB regional. Y ha sido muy importante. Este proyecto empresarial significa más en su contribución al PIB regional que los fondos estructurales. Por eso, señor Escobar, no estoy dispuesto a seguir con debates teóricos, con debates bucólicos, con debates intelectuales sobre la materia, sino hablar de este tipo de cosas. Porque hay probablemente tan solo una cosa en la que esté de acuerdo con las cosas que ha dicho el señor Carrón, que los riesgos deben estar bastante bien minimizados, se supone que bastante bien analizados y minimizados en esos 35 meses de análisis. Decía antes, señor Carrón, y voy a ir terminando, no entiende nuestra posición, no ha entendido nada con respecto a nuestra posición en estos años. Nosotros no intentamos poner en marcha. Nosotros intentamos apoyar eso que le he dicho, ese impacto positivo sobre Extremadura. Yo aquí no he venido a defender al Gobierno de la Nación. Gobierne quien gobierne. Zapatero hoy, ayer Aznar y mañana no sabemos quién. Yo aquí no estoy para eso. Yo estoy para defender los intereses de esta región, el problema de los desempleados de esta región, el problema de la ciudadanía, el problema del desarrollo de la región. Pero también tendrán ustedes algún día que reconocer que una parte del retraso en la resolución final la tiene quien desde el primer día estuvo metiendo chinitas en el engranaje por el desarrollo de este proyecto empresarial. Y ustedes saben que han pegado unos bandazos tremendos en esta materia, que han pasado de oponerse, de presentar incluso aquí, en este Parlamento, una iniciativa para que no hubiera un solo duro, un solo euro de fondo público a este proyecto empresarial, a cambiar radicalmente de posición y pasar a apoyar el proyecto empresarial. Y hoy nos presentan una enmienda que dice sí pero no y no pero sí, y va a ser percibida así en la calle, va a ser percibida así en Madrid, va a ser percibida así por el empresariado, va a ser percibida así por la sociedad y, desde luego, después de ese alegato contra la refinería, señor Carrón, el tiempo ha terminado. voy terminando, señor presidente. Creo que el alegato del señor Carrón lo pueden encontrar en las páginas 54 y 55 de un documento redactado por don Roberto Bermejo por encargo de Ecologistas en Acción. Ahí están todos esos argumentos que ha dado del tráfico de navieros, Doñana. Aquí está todo. Si quiere se lo entrego luego. Ahí está todo. Después de ese alegato y después de esa no retirada de enmiendas, ustedes hoy debilitan este proyecto empresarial. Y termino diciendo, no coloquen el contador a cero para todo. Si Extremadura lleva ya muchos siglos funcionando, y en este proyecto también llevan ustedes y nosotros, los socialistas, hecho mucho trabajo. No coloquen ustedes el contador a cero. Hoy no empieza nada, no ha empezado nada con estas elecciones. En el año 2008, esta Cámara, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, apoyó y aprobó una iniciativa de impulso que iba dirigida a presionar al Gobierno de la Nación para defender los intereses de Extremadura. Gobierne en Madrid quien gobierne, señor Carrón, porque le insisto que a mí y a mis compañeros y compañeras del Grupo Socialista poco nos importan los intereses de una empresa si en el desarrollo de esa empresa no se ven beneficiados el conjunto de los trabajadores, trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas de nuestra región. Ustedes hoy han demostrado con esa no retirada y
con debilitar este proyecto, que priman otros intereses. Desde luego, señor Monago, lo primero no es el empleo después de estar viendo lo que estamos viendo. Probablemente lo primero sea la estabilidad suya y de su Gobierno con la alianza de aquellos señores de Izquierda Unida que se sientan al fondo de esta sala. Nada más. Gracias. Concluido el debate de la propuesta de impulso, señorías, procedemos a votar la iniciativa. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65 votos a favor, 30 votos en contra, 35. Queda rechazada, por tanto, la propuesta de impulso número 4 ante la Cámara. El segundo punto del orden del día está compuesto por dos propuestas de pronunciamiento de la Cámara. La primera de ellas es la propuesta de pronunciamiento de la Cámara número 3, instando a la Cámara a requerir del Gobierno de la Nación la convocatoria de un referéndum para que el pueblo español se pronuncie sobre la reforma de la Constitución que ha sido presentada por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular para su aprobación en el Congreso de los Diputados. Propuesta de pronunciamiento formulada por la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde SIES. Como saben sus señorías, las propuestas de pronunciamiento se sustancian de igual modo que las propuestas de impulso. Así, tiene la palabra para su defensa el señor Escobar Muñoz, por la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde SIES, y por un tiempo máximo de 10 minutos. Señorías, señor presidente, con su permiso. El 1 de septiembre pasado, en el Congreso de los Diputados, se presentó una propuesta de reforma constitucional del artículo 35 para incluir en el texto de la Carta Magna un techo al déficit del Estado. Parece en principio razonable que se ponga límite al déficit. Es fácil de vender con ese famoso argumento de que nadie se gasta lo que no tiene, de que nadie puede gastar más de lo que recibe. Así que parece fácil a priori justificar esa propuesta de reforma, pero nosotros creemos que tras esa propuesta de reforma se esconden otras cosas. Nosotros ya sabemos, no es una novedad para ustedes, estamos en contra de esa reforma constitucional y nos parece, y estamos en contra por dos motivos, fundamentalmente. Por el contenido de la reforma y por la forma en la que se ha hecho esa reforma. A nosotros nos parece que esa reforma es innecesaria para controlar el déficit. No estamos aquí defendiendo un déficit desbocado, que el déficit se dispare. Nadie defiende eso, porque estaríamos gastándonos el dinero de las generaciones futuras. Nadie defiende eso. Y por eso nos parece innecesaria, porque ya hay mecanismos para controlar ese déficit en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico desde 2006 y porque también existe el Pacto de Estabilidad Europeo. Otra cosa será analizar por qué no se cumple ese pacto. Así que nos parece que una reforma que es innecesaria no debe abordarse cuando hay otras cosas más importantes que hacer y no es necesaria para el objetivo que dice cumplir. Nos parece que esta propuesta de reforma constitucional atenta contra el patriotismo más elemental de los españoles, el que tiene a la gente en la calle, en los bares, en el pueblo. He dicho patriotismo, porque efectivamente esa propuesta va contra los intereses de la inmensa mayoría de los españoles, va contra los intereses nacionales. Esa propuesta de déficit cero interesa sobre todo al señor Sarkozy y a la señora Merkel, que son los que están muy preocupados porque sus bancos, franceses y alemanes, puedan cobrar las deudas cuantiosas que tienen con muchos países, entre ellos nosotros. Por lo tanto, difícilmente pueden coincidir los intereses del deudor con el acreedor, difícilmente.
Entonces, el señor Sarkozy y la señora Merkel han dado instrucciones muy concretas para que se proceda a incluir ese déficit cero, esa reforma constitucional, en nuestra Carta Magna. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no tenemos los mismos intereses. Ellos, sobre todo, quieren cobrar, aunque tengamos que quedarnos sin comer, aunque tengamos que quedarnos sin hacer determinadas cosas que son más importantes. Nos parece que esta reforma constitucional es tirar piedras a nuestro propio tejado. Nadie hace eso. Y como en otras cosas, el Gobierno español, el Estado español, porque aquí coinciden el Partido Popular y el Partido Socialista, son más papistas que el Papa. El gran jefe Merkel y Sarkozy han dicho lo que hay que hacer y como alumnos aplicados somos los primeros en ir corriendo a cumplir las recomendaciones que hace el maestro. Entonces, no ha sido un gesto que vaya a garantizar eso que dicen de la estabilidad, que podamos seguir creciendo y luchar contra la crisis y las políticas sociales. Ha sido un vergonzoso gesto de servilismo ante los poderes financieros que representan en este momento el señor Merkel el señor Sarkozy y la señora Merkel. Y nos parece que es sacrificar el futuro de las propias generaciones, meterlo en una camisa de fuerza simplemente porque los señores que quieren cobrar su deuda la cobren. Ustedes se lo plantean a una familia cualquiera que tenga deudas por distintas causas, que no es el momento, que antes de dar de comer a sus hijos o comprar los libros de la escuela se planteara pagar una deuda al señor Botín. Se lo plantean, ustedes sabrán por qué optarían. Nos parece que ha sido un gesto de servilismo ante los grandes porque ese programa no contribuye a resolver los problemas que tenemos, que las tormentas financieras nos han traído. No sirve para eso. Impide las políticas sociales. ¿Saben ustedes quién únicamente se gasta lo que tiene? Los mendigos. Solo se gastan los 2 o 3 euros que consiguen recaudar. Si se aplicara ese principio de que nadie se gasta más de lo que tiene, entonces en este país nadie compraba un coche, nadie compraba un piso, no se podrían hacer políticas sociales, no se podrían hacer políticas a medio y largo plazo. Pero ustedes sabrán lo que están apoyando. Esta propuesta de reforma, que es una camisa de fuerza en la que nos metemos, impide el desarrollo económico y nos hunde cada vez más en el pozo de la crisis y nos estanca, nos mete en el lodazal de la crisis en la que seguimos intentando forcejear para salir de esta crisis. Y tengo que insistir en que nadie defiende un déficit desbocado porque no estamos en ese marco. ¿Por qué estamos en contra también del contenido? Estamos en contra de la forma. ¿Cómo lo han hecho? Cuando apenas quedaba un mes de actividad parlamentaria, con un gobierno moribundo y una oposición moribunda, los dos moribundos, ya sabemos si cambiarán los papeles. Entonces, lo han hecho de espaldas a los ciudadanos. Lo de premeditación y alevosía resulta demasiado suave. Y no podemos estar de acuerdo con eso porque los chicos del 15M, y los chicos y los adultos del 15M, han puesto de manifiesto que es necesario cambiar esta democracia, hacerla más participativa, que haya más transparencia, que haya información ciudadana. Pues la respuesta desde el Parlamento español es exactamente la contraria. No conviene que la plebe opine sobre estas cosas porque se pueden dejar arrastrar por cualquier opinión así un poco furibunda y si resulta que hacemos el referéndum y sale mal. Y si sometiéndolo al referéndum los españoles toman ejemplo de los finlandeses y dicen que pague la deuda el que la tenga, el que la haya provocado, y que acaban los directores de los bancos acaban en la cárcel. Entonces, no han hecho esta reforma sin referéndum porque tienen miedo a la ciudadanía, tienen miedo al debate político, tienen miedo a la democracia, tienen miedo a la opinión de los españoles. Así que no lo han hecho por ninguna de las cosas que dicen, que no se las creen ni los proponentes. Da igual lo que pongan en la Constitución. ¿Cuántos derechos están reconocidos en la Constitución que no se satisfacen? Desde el empleo hasta la vivienda digna, la salud, todas esas cosas. La Constitución lo aguanta todo. Ellos saben que tampoco va a resolver el problema. Entonces, ¿por qué lo han hecho? Lo han hecho por el qué dirán. Tenemos que convencer a los señores del mercado, los que nos van a prestar dinero, que vamos a ser rigurosos, que les vamos a pagar lo que les debemos, que somos buenos pagadores. Otra cosa es cómo quedará nuestra casa, si al final tenemos agujeros en el cinturón o no. Entonces, no es creíble lo que proponen, no es aceptable la forma en la que lo proponen. Por eso nosotros queremos que desde el Parlamento extremeño se devuelva la palabra al pueblo. No les pido que se pronuncien en contra de la Constitución, en contra de la reforma constitucional. Les pido sobre todo que se pronuncien en contra de esa forma oscura, de esa forma poco democrática de plantearlo. Y le devolvamos la palabra a los ciudadanos. Simplemente que el Parlamento extremeño le diga: queremos que la ciudadanía opine, queremos que ustedes hagan un referéndum,
queremos que consulten. Esa es la petición que les hacemos. No les pido que compartan la interpretación que hacemos de la Constitución o de otras cosas. Simplemente que le den la voz al pueblo y que el Parlamento extremeño diga es bueno que el pueblo hable, que el pueblo opine, que el pueblo se entere. Por eso espero que, señorías, yo no dudo de su capacidad para entender lo que le estamos proponiendo. Ha sido una decisión difícil. Les invito simplemente que entren a leer cualquiera de las páginas de los sindicatos. Hace mucho tiempo que no leo unas críticas tan duras de los sindicatos hacia el Gobierno de la Nación sobre qué ha hecho y sobre cómo lo ha hecho. Yo simplemente les pido que se sumen a la reclamación para rechazar el cómo lo han hecho, para que ese referéndum se haga. De lo otro ya seguiremos hablando. De momento, nada más, señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación, la señora Murillo Murillo, por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, tiene la palabra por un máximo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Intervengo en nombre del Grupo Socialista para manifestar la opinión que va a ser contraria, usted ya lo sabe, señor Escobar, a esta iniciativa que nos traen ustedes aquí. Como una cuestión previa, tendría que decirle que hubiera sido mucho más productivo y mucho más útil para los ciudadanos que esta propuesta se debatiese el día 1 de septiembre, ese día que usted ha dicho aquí que se empezaba a debatir en las Cortes Generales, en concreto en el Congreso de los Diputados. Porque, claro, a 11 días de la convocatoria de las elecciones generales, a 11 días de la disolución de las cámaras y a 8 días de haberse aprobado, en concreto en el Senado, por las Cortes Generales, no parece que tenga ya tanto sentido. Fíjense, ustedes podían haber incluido en el orden del día, creo que esa era su intención, en el pleno del día 1 de septiembre, pero renunciaron a defender aquello que ustedes querían debatir, se plegaron a los intereses del Grupo Parlamentario Popular y consintieron que se celebrara un pleno absolutamente descafeinado, un pleno que todo el mundo sabe que duró 17 minutos. Y son ustedes, señor Casco, los que hablan de Parlamento de Liliput. Pues mire, obras son amores, que no buenas razones, haciendo referencia también al catolicismo al que usted hacía también alusión. Miren, hoy es 15 de septiembre de 2011. Hoy hace 3 años que se derrumbó el gigante Lehman Brothers, buque insignia del sistema financiero mundial, del sistema capitalista y el epicentro de la crisis financiera que nos ha arrastrado a todos a la mayor crisis económica vivida por el mundo en los últimos 80 años. Las causas, muy rápidamente, porque todos las conocemos: la avaricia, la especulación, la desregulación de los mercados, la desregulación del sistema financiero, el haber dejado que los mercados campen a sus anchas. Recuerden ustedes aquello de más mercado, menos intervención, menos política, más mercado, menos Estado, menos Junta. ¿Les suena, verdad? Porque eso era lo que decían un día y otro también en esta Cámara los representantes hoy en el Gobierno del Partido Popular, con su inestimable colaboración, por cierto. Cuando se inició esta crisis, es cierto que el mundo pudo haber reaccionado de otro modo. Los gobiernos, los organismos internacionales deberían haber lanzado unos mensajes diferentes a los mercados, pero en definitiva, hoy estamos donde estamos. Estamos en un país que pertenece a la Unión Europea, en un club que nos exige mucho, pero que también nos ha dado mucho. Una Unión Europea, por cierto, gobernada hoy por la derecha, no lo olviden. En un país que trata de demostrar a esos mercados que son los que nos prestan el dinero para asegurar nuestras políticas de bienestar, que somos un país serio y solvente, un país en el que se puede confiar y un país que hace frente a sus compromisos. Este debate nace como consecuencia de la modificación del artículo 135 de la Constitución, pero el contenido, usted lo ha dicho también, no es nuevo porque esta reforma incorpora normas que ya están vigentes en nuestro país. El principio de estabilidad presupuestaria está recogido en la legislación. La Unión Europea viene estableciendo límites al endeudamiento hace más de 10 años y el Estado y las comunidades autónomas deben autorizar por ley la emisión de deuda pública o la sumisión a crédito, algo que, por cierto, ya está recogido en la Constitución actual. Una cosa muy importante, un argumento muy importante que tiene un poco descolocados últimamente a los nacionalistas, y es que la competencia del Estado para establecer límites al endeudamiento de comunidades autónomas y ayuntamientos ha sido declarada constitucional en sentencia del 20 de julio de 2011, publicada en el Boletín Oficial del Estado,
de 17 de agosto, una sentencia del TC, del Tribunal Constitucional, que tira por tierra ese recurso presentado por el Parlamento de Cataluña a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero de esto nadie ha dicho absolutamente nada. Y muy importante, además, en esta reforma se establecen supuestos para la alteración de los límites de endeudamiento que se fijarán en una ley orgánica a mediados del año 2012, en donde hablaremos de dónde tienen que estar esos límites que se tienen que establecer, y esos límites, digo, que se pueden alterar en casos de recesión económica, en casos de catástrofe, en casos de emergencia, en definitiva, en situaciones de emergencia, en situaciones difíciles para el país. ¿Cuál es entonces la novedad? ¿Que se introduce en la Constitución algo que ya existe? Miren, si no se está en contra de la estabilidad presupuestaria, que usted ha dicho que no están en contra, y por cierto, señor Escobar, no es la misma la estabilidad presupuestaria que se plantea hoy en la Constitución, la de la actual ley, que es la del Gobierno Zapatero, que la del déficit cero, que era la de Aznar y la que sigue defendiendo el equipo del señor Rajoy. Porque una cosa es una estabilidad presupuestaria por ciclos económicos y otra cosa es el déficit cero, es decir, el saldo cero en el gasto corriente año a año, que traducido a la economía doméstica para que los ciudadanos no entiendan, es lo mismo que decirle a una familia que no podrían jamás pedir un préstamo para comprarse una vivienda. Las diferencias son sustanciales y creo que usted debe saberlas. Si no se está en contra, como digo, de esa estabilidad presupuestaria y no se está en contra de nuestra pertenencia a la Unión Europea, que es también el quid de la cuestión, algo que siempre ha dudado algunas veces en su historia y alguna parte de Izquierda Unida, las posiciones creo que deben ser matizadas y deberían ser algo más prudentes. Porque, señorías, de lo que se trata ahora es de demostrar que tenemos la máxima voluntad de cumplir nuestros compromisos, de ser creíbles para lograr la confianza plena en nuestra economía. Por eso hemos elevado este principio a nuestra máxima norma, máxima voluntad, máxima norma, y hacemos que goce de la garantía constitucional como garantía de buen gobierno del actual y de los gobiernos futuros. Garantía constitucional que tienen otros principios, como principios el de la autonomía local, principios de descentralización, etcétera, etcétera, etcétera. Señoría, el tiempo ha Es para terminado. muchos, termino enseguida, señor presidente, es para muchos un simple gesto, puede que así pueda denominarse, pero de lo que no cabe ninguna duda es que es una decisión excepcional, en un momento excepcional, con procedimientos y tiempos excepcionales. Y yo tengo que decirles que las leyes, las normas, las decisiones, la Constitución son buenas si son útiles a los ciudadanos. Y esto servía para rebajar los costes de la deuda. No se equivoquen, ese era el objetivo. Y decir lo contrario, mantenerse parados, mantenerse en el mundo de la filosofía, es abocarnos a una situación insostenible. Yo sé que ustedes quieren lo mejor, pero a veces quedándonos en el mundo de la filosofía y de la idea, lo mejor es enemigo de lo bueno. Eso es lo que me decían de pequeña y hubiera sido inútil la medida y el objetivo que se perseguía. Termino, señor presidente, haciendo una referencia al procedimiento, porque les he hablado de la decisión y les he hablado del momento. ¿Era necesaria la celebración de un referéndum para introducir este principio en la Constitución? Jurídicamente, no. No porque lo diga yo, ni porque lo diga mi grupo, sino porque lo dicen catedráticos de Derecho Constitucional, gente muy reconocida, incluso algunos que fueron padres de la Constitución. Tampoco se necesitó una consulta popular, un referéndum, en la reforma del 92, cuando se reformó el artículo 13 de la Constitución, que tenía que ver con el voto de los extranjeros en las elecciones locales para adaptarnos a los acuerdos de Maastricht. Ahora bien, hemos de reconocer que entonces, como ahora, sí resulta o hubiera resultado conveniente, desde el punto de vista político, una consulta. Lo hemos dicho públicamente y hemos exigido que se explicaran las razones que nos obligaban a esta reforma. Y miren, conocidas las circunstancias, la gravedad del momento y la urgencia que requería la situación, hoy sabemos que una campaña hasta la celebración de un referéndum dejaría sin efecto, como les he dicho, la medida y el objetivo que se perseguía. Termino. No es la hora de aprovechar este debate para plantear reclamaciones que no se corresponden con las necesidades urgentes de nuestro país. Ya hemos visto el éxito. Es la hora de aunar esfuerzos, de sumarse al consenso, de tener la suficiente altura de miras para saber que esta situación necesita de todos. Es la hora de colocar el interés de los españoles del presente o del futuro por encima de cualquier otro interés. Y recuerden, señorías, de la capacidad de sacrificio.
de la responsabilidad y de la generosidad que dediquemos en el presente dependerá el bienestar del futuro de los hombres y mujeres de este país. Gracias. Gracias, señoría. A continuación, de acuerdo con el orden señalado por el reglamento de la Cámara, corresponde el turno al Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Por un tiempo máximo de 5 minutos tiene la palabra el señor Cantero Calvo. Gracias, señor presidente. Señorías, me corresponde el honor de intervenir ante el pueblo extremeño aquí representado en un asunto que, si se quiere entender, resulta amable, puesto que estamos hablando de algo tan esencial como es nuestro principio constitucional, nuestra Carta Magna. Y digo también amable por reforzar, si cabe, lo que es el oportuno del acuerdo que los partidos nacionales mayoritarios hemos entendido necesario y suficiente para dar la nueva redacción al artículo 135 de nuestra Constitución española, sin la necesidad de convocar referéndum. Y tal y como una propuesta que, lógicamente, desde nuestro grupo parlamentario del Partido Popular Extremadura Unida nos vamos a oponer ante la instancia de la agrupación de diputados Izquierda Unida Verdes SIEX. Se nos dice por parte de la agrupación de diputados Izquierda Unida Verdes SIEX, y lo justifica en su escrito, en su propuesta, que después de las movilizaciones ciudadanas habidas, lo que se pretende con ellas es devolver a la ciudadanía precisamente la palabra, esa palabra con la que se consiguió inicialmente el poder construir ese elemento tan esencial como es nuestra Constitución. Y precisamente, y por tanto, debe ser el referéndum la única vía para devolver a esos ciudadanos, en definitiva, su palabra. Que el pueblo decida lo que quiere decidir. Realmente, nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, entendemos que es que el pueblo decide lo que quiere decidir. No hace falta, en este caso, a través de un referéndum. Es suficiente con lo que es el propio cumplimiento de la Constitución. Y así, señorías, el Grupo Parlamentario del Partido Popular Extremadura Unida tiene muy claro que cuando juramos cumplir precisamente la Carta Magna y tenerla como norma fundamental del Estado, entendíamos que debíamos cumplirla y acatar en todo momento su deber. Y es lo que estamos haciendo. Y por eso el posicionamiento de este grupo parlamentario. Cumplirla fielmente y decidiendo el pueblo soberano. El pueblo soberano que habló a través de las urnas. El pueblo soberano que estamos aquí todos representando. Debo recordar a sus señorías que la Constitución española nació como norma fundamental del Estado, pero que sus padres consiguieron hacer una norma tan importante y esencial que la hicieron como un texto vivo, un texto capaz de dar respuesta y adaptarse a las situaciones y retos que en cada momento pudieran plantearse a la nación española. Y precisamente esa capacidad, reglada y observada de forma puntual, es la que precisamente propicia la absoluta garantía de esa legalidad que por parte del proponente no ve ajustada de llevar a cabo dicha modificación. Que no se haya hecho mediante un referéndum, miren ustedes, es que hoy no hay mayor garantía en todos los órdenes constitucionales que el mero hecho de cumplir lo que la propia Constitución nos está determinado en cada momento
en su normado, sin tapujos. Y, señorías, es que en este caso concreto, que lo podría entender y justificar, si cabe, no se está afectando a ningún derecho fundamental de la persona. Aquí es la urgencia. Esto es un problema de seguridad jurídica y económica. No se ha hecho por capricho. El hecho de que el consenso entre los partidos mayoritarios de carácter nacional hayan tomado la decisión de hacerlo de forma urgente y consensuada, no ha sido por capricho. Ha sido porque la situación urgente lo demandaba. No se pretende ni más ni menos que constitucionalizar la estabilidad presupuestaria como guía para las cuentas públicas. No podemos estar dependientes de si en una comunidad autónoma gobierna un grupo determinado con unas ideas determinadas, en una entidad local ocurre lo mismo, en el propio Estado de la Nación ocurre lo mismo y al final nos encontremos, como actualmente estamos, en una debacle económica que exige sin referéndum lo que es el acuerdo consensuado de los partidos mayoritarios. Y no nos alarmemos, no es la primera vez que se hace una modificación de la Constitución española. La primera fue para ampliar los derechos políticos de los ciudadanos. En esta ocasión se modifica para garantizar precisamente los derechos sociales. Señoría, ha terminado el tiempo. Para terminar, señoría, simplemente determinar que en definitiva estamos dando una oportunidad a España con esta modificación y que la debemos aprovechar. Y que tenemos que aspirar, ante todo, a recuperar lo que se ha perdido, porque en caso contrario habremos perdido algo más que la ilusión de aquello que llamábamos el estado del bienestar. Aquello que llamábamos estado de bienestar, sobre todo y desgraciadamente, que podrían justificar actualmente más de 5 millones de españoles. Por eso entendemos urgente y necesaria esta modificación y a través del cauce que se ha establecido. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, señoría. En turno de réplica tiene la palabra el señor Escobar Muñoz por la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde Sies. Puede hacerlo por tiempo de 5 minutos, agrupando los dos tiempos de 10 minutos, señoría. ¿Va a utilizar los dos tiempos seguidos? Pues tiene la palabra por tiempo de 10 minutos. Con su permiso. Bueno, me hubiera sorprendido que la señora Ascensión Murillo fuera uno de los 6 senadores que faltan para juntar la cifra de 26 que es necesario para hacer el referéndum. Porque quizá aquí no se pueden buscar los 3 diputados que faltan para hacer el 75. Me sorprende que usted dé el tema por cerrado. No está cerrado. El debate sigue. Gracias pues, a la postura de Gaspar Llamazares, que conociéndose el reglamento al dedillo, impidió los pasteleos de última hora para justificar esa reforma constitucional. Entonces, sería una sorpresa mayúscula. Pero todavía solo faltan 3 diputados. Solo faltan 3. Y 6, ya veremos en los 6 senadores que hay. Ustedes, los dos replicantes, me han confirmado en lo que ya sabía. No se creen que la reforma constitucional vaya a tener los efectos que le atribuyen. Se lo dijo el señor Zapatero. Esta reforma no es para salir de la crisis, ni va a crear empleo. Esto es para calmar a los mercados. Lo que en el pueblo dicen, el qué dirán. No te pongas ese vestido, hija, porque van a decir que. No vayas con esa camisa porque van a pensar que. Tú tienes que prometer a tus deudores que eres bueno, que vas a hacer los deberes que te digan. Porque ustedes han obviado, ni un solo país europeo ha metido esto en su Constitución. Porque ya hay suficientes mecanismos de control con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el Pacto Europeo. Aquí es como siempre le ponemos cargar de bombo la música es la misma, la cargamos muchísimo de bombo. Entonces, me ratifican ustedes más o menos en lo que ya suponía. Ya que sé que va a ser la manifestación va a ser contraria, yo me gustaría decirle, señora Murillo, ¿por qué le molestan tanto las alusiones literarias o filosóficas?
Caramba, yo comprendo que a veces hay que hacer un esfuerzo grande para justificar que Izquierda Unida sea culpable de que PSOE y PP voten juntos en el Parlamento del Estado. Yo he visto que ha hecho unos esfuerzos ustedes ahí intentando... No, es que lo que nosotros proponemos es lo que propone el PP. Ellos proponen el déficit cero y nosotros proponemos una... que no. Asuman ustedes sus coincidencias. No pasa nada. Eso ocurre de vez en cuando. Por eso tengo que aprovechar el turno para dar las gracias. Para dar las gracias a las direcciones nacionales del PSOE y del PP que escenifican de manera evidente sus coincidencias, su visión común en los grandes temas, en las grandes cuestiones. Entonces yo agradezco esa oportunidad porque, en fin, eso desactiva otro tipo de argumentos que se manejan. Y me parece muy bien que por fin se vea, se escenifique de manera patente y visible las voluntades profundas que comparten y los programas ocultos que no expresan. Eso es un problema de ustedes, porque claro, al final lo que hacen es abrir la puerta al déficit cero. Si yo solo hubiera gastado lo que tenía en cada momento, no solo que no estaría aquí, a lo mejor estaba debajo del puente de Palma en Badajoz, porque es que eso es indefendible. Y usted sabe que dan prioridad absoluta al pago de la deuda. Y cuando tengamos que decidir entre las pensiones y las políticas sociales, diremos, no, tenemos que pagar nuestra deuda con los bancos alemanes o con los bancos franceses. Eso es así. Usted explique después por qué prefiere pagar una deuda a quien ya tiene mucho y deja de desatender cosas importantes. Expliquen cómo se van a hacer políticas a medio y largo plazo. Explíquenlo, porque nunca nos gastaremos más de lo que tengamos. Y parece ser que el monedero está bastante escaso. Así que les expreso mi agradecimiento por el que me permiten ver esa coincidencia. Y claro, esto pone en evidencia otra cosa. Cualquiera que siga mínimamente los debates en esta Cámara dirán, porque son personas educadas, pero pueden llegar a las manos en cualquier momento. Son el perro y el gato. Es una pareja que antes se llevaba muy bien, que convivía felizmente, y ahora están tirándose los trastos a la cabeza a cada momento. ¿Cómo pueden decir que coinciden si mira cómo se pelean? Ustedes lo que quieren es llevar los dos el timón del barco, pero no discuten a dónde va ese barco, ni qué velocidad lleva. Ustedes quieren simplemente, claro, no se van a poner de acuerdo en quién es el presidente de la Junta. En el fondo, las políticas globales, ustedes coinciden. Es su problema, no es el mío. Por eso, yo creo que ustedes, más que ser los eternos rivales, conociendo la historia democrática de este país, cómo enfocan el proceso autonómico, la ley electoral, la reforma de la Constitución, ustedes son los eternos y casi secretos socios. Ustedes no son eternos rivales, ustedes son los secretos socios. ¿Qué quieren? Bueno, me imagino como dos forofos del Madrid que cada uno quieren ser cada uno el presidente del mismo club. Y se ponen verdes y se enfrentan y se descalifican. Pero en el fondo ustedes defienden, comparten unos planteamientos globales que nos van a traer muchísimos problemas. Así que gracias a la Dirección Nacional del Partido Socialista y del Partido Popular que permiten escenificar esto, que en Extremadura es, desde luego, una teoría absolutamente increíble a la vista del ambiente parlamentario que se respira. Entonces, por eso, yo no dudo de sus convicciones democráticas. No sé si lo que voy a proponer es una irregularidad reglamentaria, señor presidente, pero estoy dispuesto a retirar esta propuesta de pronunciamiento. Estoy dispuesto a retirarla. No que me hayan convencido de las bondades, pero una pequeña condición, claro. Ustedes se comprometen en la réplica ahora a que quede en suspenso en el Parlamento del Estado la reforma constitucional. Inclúyanlo en sus programas electorales y sométanlo a los ciudadanos el día 20. Y a partir de ese momento yo les pondré la alfombra roja, azul o como ustedes quieran. Porque lo que han hecho no venía en sus programas electorales. Claro que pueden hacerlo. Junto a la suficiente mayoría lo hacen. Si esto ha demostrado también que no es tan difícil cambiar la Constitución. La Constitución es ese cofre cerrado, frágil, que no se puede tocar. Proponemos, es que hay que tocar la Constitución. Entonces, perdón, esto no se puede. Esa respuesta recurrente que había cuando alguna cosa requería el cambio de la Constitución porque era intocable. Por Dios, la Constitución no. Ustedes han demostrado que es muy fácil, en 48 horas. Entonces, por eso estoy dispuesto a retirar la propuesta de impulso, que no se someta a votación, si ustedes se comprometen a incluirlo en sus programas electorales y lo someten a la voluntad de los ciudadanos. Y después, como no puede ser de otra manera, acataremos la voluntad de ese referéndum que no se ha hecho, pero que sí es conveniente que los ciudadanos opinen. Y si no, ustedes explíquenlo. Si consiguen venderlo, tengo que reconocer que comprendería por qué Izquierda Unida solo tiene 3 diputados y ustedes, a pesar de sus contradicciones, de sus coincidencias, pues resulta que tienen muchísimos más. Es cuestión de hacer creer que el rey va desnudo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para cerrar el debate en turno de los restantes grupos parlamentarios, de menor a mayor,
Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Murillo Murillo, por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Escobar, va a ser que no. Va a ser que no. En nuestro programa electoral, no, claro. ¿Quién iba a imaginarse entonces que... He empezado diciéndolo, hoy se cumplen 3 años de la caída de ese gigante financiero que nos ha traído tantos dolores de cabeza. ¿Iba acaso en su programa electoral, señor Escobar, que ustedes con esa abstención, colaboración inestimable, dejaran gobernar a la derecha en Extremadura? No, ¿verdad? Pues va a ser que no. Y, señor Escobar, le voy contestando a todas y cada una de las cosas. No, yo tengo buen humor, yo no me peleo con nadie. Primero, yo no soy senadora, para que todo el mundo lo sepa, si es que todavía no se sabe. Yo acepté, por coherencia política, igual que hice cuando era primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mérida, renuncié al acta de concejal para estar dedicada en cuerpo y alma en el Senado. Exactamente he hecho lo mismo al venirme a esta Cámara. Me vengo a Extremadura para dedicarme con cuerpo y alma. Por tanto, el día 29 de junio renuncié a mi escaño en el Senado. Efectos. He empezado diciéndole que para que las normas sean útiles se tienen que tomar en el momento necesario. Ha habido una situación de urgencia, algunos en agosto han estado de vacaciones y parece que no se han enterado que hemos tenido una semana negra tremenda en la que la famosa prima, esa que conocemos todo el mundo, de riesgo, ha sobrepasado más de 400 puntos respecto al bono alemán. En fin, hemos tenido una situación absolutamente catastrófica. Unos hablan de estar al borde del precipicio, otros una situación tremendamente difícil y tremendamente injusta, toda vez además que la deuda de España está 20 puntos por debajo de la media de la deuda del resto de los países y que el endeudamiento de este país, también lo sabe usted, es fundamentalmente privado. Pero cuando se gobierna hay que ser responsable y hay que tomar medidas, y tomar medidas en el momento en que se necesitan, y ese fue el momento procesal oportuno para, se lo he dicho antes, para tratar de mandar un mensaje cierto, un gesto a los mercados y rebajar el precio de la deuda española. Efectivamente era así y, de paso, efectivamente vamos a pensar en ese sistema de buen gobierno del futuro. Dice usted que no hay ninguna Constitución que incluya principios de estabilidad presupuestaria, como si esto fuera una cosa nueva. También le recuerdo que desde los años 30 del siglo pasado la socialdemocracia sueca fue la que puso en marcha estos principios de buen gobierno, de estabilidad presupuestaria. Alemania lo tiene en su Constitución, la Tercera República Francesa, que saben ustedes que son varios textos, tiene una ley constitucional que introduce principios, de estabilidad presupuestaria. Va a anunciar, ahora va a hacer, es que son leyes constitucionales, va a hacer una modificación y lo va a incorporar de nuevo, lo va a hacer Italia y, por cierto, la Constitución de los Estados Unidos también tiene una enmienda que recoge el principio de estabilidad presupuestaria. Me encantan las citas, señor Escobar, me encantan las citas, pero en el derecho romano se decía una cosa que viene a decir algo así como primero vivir y luego filosofar. Se lo decía antes. A mí me decían en el colegio los profesores, cuando ensimismados buscábamos cómo hacer mejor el dibujo, mira, hija, pensando que lo vas a hacer mejor, resulta que no lo vas a hacer. Con lo cual, mire usted, lo mejor a veces es enemigo de lo bueno, se lo he dicho antes. Primero vivir, después filosofar. Hay que tomar decisiones, que es muy bonito ir por la vida de ser puro y no tomar nunca una decisión, claro, así uno nunca se moja. Y ahora, el colmo es querer reeditar, se lo dije además el otro día en una tertulia, la teoría de las dos orillas. No, mire, no. En Extremadura, no. En Extremadura, no. Porque aquí hay una pinza, PP, Izquierda Unida. Aquí no hay una teoría que dice que PSOE y PP están en un lado y Izquierda Unida. No, no, mire, aquí no. Y ustedes serán corresponsables de las políticas neoliberales que se adopten en este Gobierno o de las políticas neoliberales que apoye este Gobierno o, en el caso de que en el Gobierno de España hubiera un Gobierno también del Partido Popular, en conjunto con los de la Unión Europea, que ya le he dicho antes que ahora tienen gobiernos de derecha. Y, insisto, señor Escobar, era una medida necesaria, en un momento urgente, una decisión excepcional, en un momento excepcional,
Es verdad que con unos tiempos y un procedimiento excepcional, porque se ha llevado con lectura única y no ha habido posibilidad de enmienda, de ahí a decir que hacía falta un referéndum. En fin, yo creo que una vez que se han explicado las circunstancias tan graves, todo el mundo entiende, y de hecho lo que dicen las encuestas es que, si bien la mayor parte de los ciudadanos quería una consulta, la mayor parte de esos ciudadanos hubieran dicho sí a esta reforma constitucional que se ha aprobado en las Cortes, por cierto, por los dos grupos mayoritarios que representan al 90% de las cámaras, con el más del 60% de lo que exige, en todo caso, la Constitución de apoyo a cualquier reforma. Gracias. Gracias, señoría. Cierra el debate el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida por un tiempo máximo de 5 minutos. Tiene la palabra el señor Cantero Calvo. Gracias, señor presidente. Señorías, miren ustedes, se puede entender la convicción. Nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, entendemos la convicción y la coherencia ideológica de la agrupación de Izquierda Unida Verdes Cívics. Lo han venido mostrando siempre el posicionamiento que han tenido con respecto a este asunto. Lo que no podemos entender, lo que no acabamos de entender de ninguna de las formas, es la falsa hipocresía política que muestra una y otra vez el Partido Socialista cada vez que tiene oportunidad de dirigirse a lo que es el pueblo, en este caso extremeño. Quien, intentando dar una y otra vez vuelta de tuerca a lo que es la situación caótica que han generado ellos solitos durante, no desde los comienzos del cuento del que se nos hablaba antes del 2004, sino desde mucho antes, ahora nos vemos abocados precisamente a lo que es la necesidad y la urgencia y de llegar a un consenso para poder solucionar esta situación absolutamente desproporcionada. Y fíjense ustedes, les voy a justificar por qué la urgencia desde nuestro grupo parlamentario entendemos que debe hacerse de esta manera. Porque creemos que así, de esta forma, vamos a garantizar de una vez por todas que los gobiernos eviten excesos presupuestarios y engañosos, como por ejemplo lo hemos podido padecer aquí en la comunidad autónoma extremeña, donde nos hemos encontrado con 2.580 millones de euros de deuda. Eso es inadmisible. Pero es que lo que es más inadmisible es que de ese dinero, de ese montante, casi 100.000 millones de las antiguas pesetas es a proveedores. Es que hay que poner coto de una forma clara y definitiva. Es que el déficit para el ejercicio 2011 está calculado en el 6,81%, y a eso hay que poner coto, de forma y con carácter constitucional. No se puede permitir que se hagan los desmanes económicos a los que nos tienen acostumbrados. Bueno, que los presupuestos del 2011 se encuentren comprometidos al 74% a mediados del ejercicio, sinceramente llama poderosamente la atención y exige una respuesta rápida y urgente por parte de todos y todas las formaciones políticas. Porque esta reforma significa limitar por ley ese déficit público. Porque nos hemos encontrado aquí en Extremadura, donde estamos hablando y dirigiéndonos a nuestros ciudadanos, que en los presupuestos generales del 2011 hallamos unas cifras absolutamente falsas, unos ingresos falsos. Ingresos falsos, 368 millones de euros acreditados. Unos gastos ficticios de 381 millones acreditados. Y un déficit reconocido a fecha 30 de junio del 2011 de 491 millones de euros. Total déficit 2011, un 6,8%, simplemente 1.240 millones de euros. Eso es lo que queremos que se ataje de forma inmediata. Claro está, si es que hasta ellos son conscientes
que deben llegar al consenso y hacerlo cuanto antes. ¡Cuanto antes! Ya no será posible anunciar gastos sin aclarar con qué ingresos se van a financiar. Se fija un límite máximo de deuda pública. Ningún gobierno en el futuro podrá heredar déficits como está ocurriendo aquí en Extremadura, rocambolescos, como los que se ha recibido aquí en Extremadura el nuevo Ejecutivo Regional de José Antonio Monago. Se garantiza la viabilidad del sector público y la sostenibilidad del propio bienestar que todos, al parecer, queremos buscar para todos nuestros ciudadanos. El nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura prevé un recorte presupuestario porcentual realmente para evitar lo que están haciendo y deshaciendo en el desgobierno que estamos sufriendo. Todas esas cosas, todas esas circunstancias son las que pretendemos evitar de una vez por todas. Y se evita el excesivo déficit de endeudamiento público que vuelven a traducirse en recortes sociales. Esos recortes sociales que están una y otra vez reclamando y que ya están anunciando que posiblemente sean los funcionarios las próximas víctimas. Simplemente les voy a poner un ejemplo de ese endeudamiento que estamos sufriendo quienes estamos haciéndonos cargo de los nuevos gobiernos, tanto a nivel autonómico como a nivel local. El Ayuntamiento de Plasencia ha tenido que asumir un endeudamiento de 6.000 millones de las antiguas pesetas. Eso es inadmisible. Y es inadmisible que a todas luces... El tiempo ha terminado, señor diputado. Ya voy terminando. Y es inadmisible que a todas luces lo que se pretenda por parte de la hipocresía, la falsa hipocresía política del Partido Socialista, sea ahora justificarse a 4 días vista de unas elecciones ante un electorado donde unos opinan de una forma y otros opinan de otra, donde unos tienen dudas y otros ponen reparo. ¿Quién dice verdad? ¿Felipe González, el señor Rubalcaba? Ese es el efecto Rubalcaba, la máquina donde metemos mentiras y contamos historias. ¿Eso es lo que se pretende? No, a la ciudadanía lo dejó claro hace unos meses y estoy convencido que el 20 de noviembre lo volverá a hacer. Gracias, señor. Gracias, señoría. Gracias, muchas gracias, señoría. Señor, por favor, ruego silencio, sus señorías. Señor Escobar Muñoz, entiendo que sigue adelante la iniciativa. Sí, ahora. Naturalmente que sí, aunque los partidos que van a votar lo mismo se están peleando, yo estoy absolutamente estupefacto. Gracias, señoría. Pero, por supuesto... Gracias, señoría. Concluido el debate de la propuesta de pronunciamiento, señorías, procedemos a la votación. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65, votos a favor 3, votos en contra 60, abstenciones 2. Por lo tanto, queda rechazada la propuesta de pronunciamiento número 3. La propuesta de pronunciamiento número 4 ante esta Cámara queda retirada del orden del día a propuesta del grupo parlamentario que solicitó la iniciativa de la misma. Pasamos al tercer y último punto del orden del día, que está formado por 5 preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Silencio, por favor, señorías. Recordarle a sus señorías y a los miembros del Consejo de Gobierno que, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de este Parlamento, las preguntas orales a los miembros del Gobierno de Extremadura se sustanciarán del modo siguiente. En primer lugar, le daré la palabra al autor de la pregunta para que formule la misma. En segundo lugar, contestará el miembro del Gobierno. En tercer lugar, el diputado o diputada puede volver a intervenir para replicar al miembro del Ejecutivo.
cerrará el debate el Gobierno de Extremadura. Tanto el diputado o diputada autor de la pregunta como el miembro del Gobierno dispone de un máximo de 3 minutos y lo harán desde sus escaños. La primera pregunta es la número 1 y está formulada por el señor Casco Ruiz, de la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde Sies. Su señoría tiene la palabra para formular la pregunta. Los altos cargos de la Junta de Extremadura mantienen ciertas concesiones al ser cesado o al abandonar su cargo. Los altos cargos y asimilados de la Junta de Extremadura reciben, presupuesto de 2011, una cuantía anual en concepto de complemento de destino que asciende a 19.721 euros y un complemento específico de 29.812 que se mantiene una vez cesado. Estos privilegios de altos cargos y personal eventual, que en la práctica son vitalicios en Extremadura, suponen un despilfarro para el erario público. ¿Contempla la Junta de Extremadura la pretensión de eliminar los privilegios de altos cargos y personal eventual una vez cesados? Gracias, señoría. Tiene la palabra para la contestación el señor consejero de Administración Pública del Gobierno de Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, señor Cascos, tanto como se ha dicho a nivel de campaña como de medios de comunicación, este Gobierno prevé la supresión de los privilegios que reconocen complementos retributivos, altos cargos y personal eventual que han desempeñado tareas en el Gobierno de Extremadura. Es la idea de este Gobierno reconducir ese reconocimiento a la regla general del artículo 87.3 del Estatuto Básico del Empleo Público. Gracias, señor consejero. Tiene nuevamente la palabra el señor Casco Ruiz. Me alegra mucho oír esa respuesta. Nosotros consideramos que el ejercicio de la función pública es un asunto de dignidad y que al abandonar el ejercicio de la función pública hay que incorporarse con los mismos derechos y con los mismos deberes que el resto de los ciudadanos. Aquello que en el lenguaje de la Administración Pública de la Junta de Extremadura se ha llamado complemento 30, era un escándalo para muchos funcionarios y personal laboral, que veían cómo personas que se incorporaban a un puesto de trabajo con igual categoría podían llegar a cobrar mensualmente 1.000 euros, 1.500 euros más por el simple hecho de haber sido un alto cargo de la Junta de Extremadura en alguno de los gobiernos sucesivos. Y como a nadie se le obliga a ser alto cargo a punta de pistola, creemos que no debe mantener ninguno de esos privilegios. En todo caso, estudiaremos obviamente su propuesta, puesto que habíamos leído en la prensa que su intención era que no aparecieran ya en los próximos presupuestos, pero nosotros obviamente consideramos que lo que desaparece en un presupuesto pueda aparecer en otro a continuación. Si se puede hacer una modificación para que sea difícil o imposible volver a crear esos privilegios que no tienen ninguna justificación, bienvenidas sean, porque los propios trabajadores de esta Casa, de la Administración Pública de la Junta de Extremadura, agradecerán que aquellos que los representan, cuando vuelven a su puesto de trabajo, tienen los mismos derechos y los mismos deberes que ellos. Gracias, señoría. Tiene nuevamente la palabra el señor consejero. Gracias, señor presidente. Señalarle que, efectivamente, esta medida lo que trata es fundamentalmente de regenerar y dignificar la vida pública, habida cuenta de que ese reconocimiento normativo que se tenía al personal eventual y altos cargos del Gobierno de Extremadura planteaba dos problemas esenciales. Un primer problema, que ya lo ha apuntado el señor diputado, de agravio comparativo respecto al personal al servicio de la Administración extremeña, difuminando y yo creo que hasta vulnerando el principio de igualdad que debe inspirar, sin duda alguna, esa organización y el conjunto, por supuesto, de la sociedad. Además, con una referencia contrastada, que es que las medidas de reconocimiento de carácter retributivo, de carrera profesional a este personal eventual y de altos cargos eran excesivas o mucho más generosas y en algún caso únicas en relación al bloque normativo que regula el empleo público en las distintas comunidades autónomas. Y también otro problema importante, que es el de la imagen y el del lanzamiento, ¿verdad?, de la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en los representantes políticos, que también, en cierta manera, lo ha apuntado el señor diputado, cuando realmente el altruismo
y la voluntariedad en el desempeño de la función pública que debe tener cualquier alto cargo y cualquier personal eventual, en ningún caso se tiene que ver difuminada por unos privilegios, sin duda alguna, pues crecidos y que suponían una suprarrogación jurídica poco justificada. Sí es verdad que nosotros en ningún caso queremos cercenar los legítimos derechos que pueda tener cualquier empleado que desempeña un puesto público, y para ello se quiere reconducir la cuestión, como decía antes, al artículo 87.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, que es precisamente el que establece la regla general. En el sentido que me apunta el señor diputado, que no estaba dentro de la pregunta, sí le diré que en la futura ley de función pública que se quiere traer a este Parlamento se establecerá esta medida de sujeción a la regla general en el tratamiento, mejor dicho, de personal eventual y altos cargos que, siendo en su origen de condición de funcionario o condición de empleado público, no tienen por qué tener más privilegios que los que sean estrictamente ajustados a la regla general. Gracias. Gracias, señor consejero. La siguiente pregunta, formulada por don Luciano Fernández Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas. Su señoría tiene la palabra para formular la pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Al tratarse de la primera pregunta que hace mi grupo parlamentario y al tratarse también de la primera pregunta que hace a la consejera de Educación y Cultura, quiero comenzar deseándole suerte en su tarea, porque estoy seguro que eso redundará en beneficio de la educación y de la cultura en nuestra región. ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura sobre el inicio del curso escolar 2011-2012? Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. Muchas gracias, señor Fernández, por esa acogida y buenos deseos. La valoración es de absoluta normalidad, sobre todo gracias al esfuerzo de esta consejería y de la comunidad educativa. Gracias, señora consejera. Tiene nuevamente la palabra su señoría. Señora consejera, yo suponía que su contestación iba a ser así. Yo creo que nos dibuja una realidad un poquito idílica que desde luego no se corresponde con los hechos, porque los hechos son muy tozudos. Y algunos de esos hechos me permito detallárselos ahora. Señora consejera, han arrasado con los asesores de los centros de profesores y recursos de nuestra región, desmantelando el sistema de provisión de esos puestos que hasta ahora eran mediante procedimiento abierto y concurso de méritos, y ustedes los han colocado a dedo y, en muchos casos, por afinidades ideológicas y de otro tipo. ¿Tiene conocimiento de ello, señora consejera? Eso se llama arbitrariedad y nepotismo. Han cortado de raíz el tratamiento de los profesores mayores de 55 años, puesto en marcha desde el 2007 con el acuerdo de los sindicatos de la educación que permitía reducciones horarias progresivamente a un buen número de docentes que han entregado más de media vida a su trabajo profesional. Cientos de profesores han visto este curso eliminado de raíz, sin previo aviso, aquel horario profesional. Más recortes en educación, más ajustes de plantilla. En los 10 años de gobierno socialista en Extremadura, desde las transferencias educativas 2000-2010, se ha producido un descenso de aproximadamente 20.000 alumnos. Y, sin embargo, se ha producido un aumento de aproximadamente 1.500 profesores en 10 años con reducción de alumnos. Por el contrario, ustedes han recortado el número de profesores en numerosos centros de primaria y secundaria, y todo ello en un curso escolar en el que, según sus propios datos, señora consejera, hay un total de 180.555 alumnos, es decir, 0,5 son sus datos del 13 del 9 de 2011. En la agencia ECE, a las 11:25 GMT, 0,5% más que el curso pasado. Y también 15.500 profesores. Pero ¿sabe cuántos profesores había al inicio del curso pasado con menos alumnos? 15.556 profesores.
Por lo tanto, con el mismo número aproximado de profesores y de grupos de alumnos, menos profesores, al menos 50 profesores menos. Eso es más recorte, más ajuste. Y el pasado 9 de septiembre entró en vigor la Ley de Educación de Extremadura. Señora consejera, ¿me puede decir dónde está el comienzo de curso la apuesta del Gobierno del PP por las dos propuestas estrellas de esta ley, las que contiene y usted conoce, la atención a la diversidad y el bilingüismo? ¿Dónde está en su proyecto? Señor diputado, tiene 10 segundos para terminar. Termino, señor presidente. ¿Dónde está en el Colegio Alba Plata de Cáceres? Señora consejera, he sido injusto, termino ya. Efectivamente, hay dos aportaciones fundamentales que no he reconocido. Ustedes han aportado al comienzo del curso dos cuestiones fundamentales: los exámenes de septiembre y el informe PISA. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra nuevamente la señora consejera. Señor Fernández, usted sabe perfectamente que este curso se ha iniciado con total normalidad y legalidad. Lo sabe no porque yo se lo diga, sino porque lo está reconociendo la comunidad educativa. Sabe también perfectamente que no ha habido recortes. Son 15.500 docentes, efectivamente, los datos del Departamento de Estadística, no datos que se daban antes. Y le doy esos datos que son los que se mandan al Ministerio de Educación. El curso ha comenzado con normalidad en los 675 centros de la región y todos nos deberíamos felicitar por ello. Existe una excepción, naturalmente, las deficiencias que han manifestado los padres, con muchísima razón, y que ellos saben, y así nos lo han transmitido, que son fruto de la herencia que nos han dejado. Para nosotros la educación no es simplemente una estadística, es una acción de gobierno. Y, por ejemplo, hay muchas historias. El Colegio de Gabriel, en Gébora. Ustedes han hecho oídos sordos a esas demandas muy justificadas, insisto, de los padres. Y nosotros en un solo mes lo hemos visitado, hemos hecho una evaluación de diagnóstico de necesidades, hemos acometido acciones necesarias y urgentes para dar respuesta a esas demandas de los padres y de la sociedad. Pero piense que no podemos arreglar en un mes lo que se viene arrastrando desde hace años. Otra incidencia, por ejemplo, en Sierra de Fuentes. Allí los niños no han podido entrar en el colegio el primer día porque el Ayuntamiento del Partido Socialista no había cumplido con su obligación de limpiar el colegio y su entorno. Eso es un lamentable ejemplo, señor Fernández, y también lo sabe. El Gobierno tiene 644 rutas que atienden las necesidades de esos 19.500 usuarios. Y lo que funciona, señor Fernández, naturalmente muchas cosas se ha mantenido y lo que no, estamos intentando hacer que funcione. Y deje que le diga que en algunas ocasiones y centros era más lo que no funcionaba que lo que funcionaba. De hecho, señor Fernández, muchas decisiones que ustedes han tomado a última hora en el antiguo equipo las estamos tratando de recomponer, de infraestructuras, de personal, de rutas, siempre dentro de la legalidad. También podemos hablar, si quiere, de excesos y de improvisación. Por ejemplo, las vaguadas. Ustedes no tenían previsto que se comenzaran las clases en ese colegio. Habían previsto alquilar a un centro privado unas aulas por importe de más de 140.000 euros. Nosotros hemos recortado ese gasto. Los niños han iniciado afortunadamente en ese colegio, en ese nuevo colegio, y así se puede ahorrar gestionando con eficacia y ofreciendo un servicio de calidad. El plan de austeridad de este nuevo Gobierno se extiende a todas las consejerías. En este equipo, los funcionarios de la consejería, la comunidad educativa, hemos trabajado coordinadamente y nos hemos esforzado al máximo para comenzar el curso con normalidad. Yo creo que nos debemos felicitar todos por haberlo logrado. Y precisamente con esa filosofía que creo que nos une con la Ley de Educación a la que usted alude, vamos a seguir trabajando. Esperamos, yo espero, contar con su ayuda y esperamos todos, por responsabilidad, contar con su compromiso. Muchas gracias, señor Fernández. Gracias, señora consejera. La siguiente pregunta, la número 4, está formulada por el diputado don Alfredo Escribano Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista. Su señoría tiene la palabra para formular la pregunta.
¿Ya? Sí. Muchas gracias, señor presidente. En los últimos días hemos escuchado tanto al consejero de Administración Pública, don Pedro Tomás Nevado, como a la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura hablar de ahorro y, en concreto, hablar de que la climatización de servidores de informática se iban a ahorrar 200 millones de pesetas y unificar los servidores de los centros de proceso de datos. La pregunta que le hacemos al Gobierno es en esa línea y es ni más ni menos que qué medidas va a poner en marcha la Junta de Extremadura para reducir los 200 millones de euros ya anunciados en el gasto de los servidores informáticos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra para su contestación el consejero de Administración Pública del Gobierno de Extremadura. Gracias, señor presidente. El Gobierno de Extremadura va a poner en marcha, una de ellas ya se ha iniciado y la segunda se está trabajando en ello. Esencialmente se la resumo. Por un lado, la unificación en una única autoridad, la Dirección General de Administración Electrónica, de todas las competencias en materia de TICs, y la segunda de las medidas es transformar completamente el modelo existente hasta ahora de CPD, de Centro de Proceso de Datos, hacia un centro de proceso de datos en nube. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra su señoría de nuevo. Sí, yo considero, señor consejero, gracias por la respuesta y, como dice mi compañero, bienvenido al club y que todo le salga bien. Yo considero, señor consejero, que en los últimos días han estado quizás ustedes demasiado obsesionados con el adelgazamiento, los sistemas insostenibles, la dimensión exagerada y los excesos, la autoridad, la coordinación, la cooperación, los hábitos saludables, la eficiencia, la reducción, la limitación y la responsabilidad. Pero es cierto también que se les ha olvidado un detalle, y es que aquí el que más y el que menos sabe contar, y las cuentas evidentemente no salen. No salen porque ustedes hablan de 200 millones de euros. Nos parece una barbaridad. Yo no sé si el cálculo lo han hecho desde el principio del periodo democrático de la Junta de Extremadura y en ese tiempo el ahorro sería de 200 millones, cosa que también me parece exagerado, o a qué se refieren exactamente, porque tampoco sabemos a qué periodo de tiempo se están ustedes circunscribiendo. A un periodo de sesiones, a los 4 años del periodo del Gobierno de Extremadura, no tenemos ni idea. En cualquier caso, este es un tema, yo creo, menor, pero que sí influye en el ahorro, efectivamente, del gasto de la Junta de Extremadura. Y como contribuye al ahorro del gasto de la Junta de Extremadura, a ver si eso también va a incluir en las cifras que ustedes están dando constantemente de déficit, que ayer, por ejemplo, el señor Monago casualmente le vi en directo en televisión y volvió a repetir esa cifra de déficit que en absoluto se mantiene y en absoluto se parece a la realidad, porque ustedes hablan de un déficit del 6,7% y el déficit saben perfectamente que está en el punto que está. No obstante, vuelvo a repetir, nos gustaría saber a ciencia cierta a qué periodo se refiere, cómo han hecho el cálculo y si ese cálculo, además, va a influir en otras cuestiones. Porque también, si hablamos de ahorro, sería conveniente recordar que también se ahorra poniendo el aire acondicionado de algunos coches oficiales en el momento de salir de viaje y no un ratito antes para que vayan enfriando. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra nuevamente el señor consejero. Es una broma eso, vamos. Sí, gracias, señor presidente. Aunque nos desviemos un poco del objeto principal de la pregunta, sí le diría que nosotros estamos muy preocupados del adelgazamiento, la eficiencia, la coordinación, la autoridad, porque precisamente eso es lo que han estado ahora pagando excesivamente los extremeños. Y por eso nosotros ahora es nuestra primera preocupación, porque todo eso al final es dinero público y es dinero de los extremeños. Por tanto, entienda que este Gobierno está tremendamente preocupado, ¿verdad?, por el adelgazamiento, la eficiencia, la eficacia, la coordinación y, por supuesto, que la autoridad, la competencia, democráticamente se ejerza. En relación a las medidas adoptadas, evidentemente, una única dirección general que coordine todos los servicios informáticos que hasta ahora estaban desperdigados o estaban distribuidos en cada una de las consejerías, evidentemente va a generar una mejor convergencia de recursos, va a evitar duplicidad de esfuerzos y, por supuesto, todo ello va a conllevar, sin duda alguna, un importantísimo ahorro. Y, sobre todo, ejercer la autoridad. Ejercer la autoridad, por ejemplo, para saber, que es algo, simplemente se lo pongo como ejemplo, dónde están los 6 millones de euros que se gastó en la Junta de Extremadura en administración electrónica, en modernizar la página, entre otras cosas, la página web, y ahora todavía estamos en periodo de reforma de esa página. Ustedes verán que, en fin, ahí la inversión de 6 millones, por ponerle simplemente ese dato. Eso es lo que va a tratar, entre otras cosas, ¿verdad?, de coordinar en la Dirección General de Administración Electrónica, porque quien manda eficazmente, sin duda alguna, forzosamente coordina. Y, en segundo lugar, en la estrategia, sin duda clara y avanzada, de crear un centro de proceso de datos
en nube. Eso es algo que hoy día nosotros, evidentemente, no vamos aquí a descubrir la rueda porque ya está descubierta, se está utilizando en las más avanzadas administraciones y que tiene como referencia la Oficina Federal Norteamericana. Pero sí que, sin duda alguna, va a suponer un uso racional y un ahorro de costes muy importantes. Porque, mire, y le digo, evidentemente, la cuantificación en todo el periodo que se tenga de gobierno, pero no solo hay que computar los costes directos estrictamente o que en puridad se vinculen a gastos de TICs, a gastos informáticos, y fíjense, suministros, programas y aplicaciones. En este sentido, ahí también incluimos el famoso mito del software libre, que una cosa es que sea el software libre y otra cosa es que sea gratuito, que ahí la Junta de Extremadura se ha gastado bastante y el Gobierno de Extremadura va a tratar, de reconducirlo. Sí, permítame, señor diputado, porque además también se debe saber que, pese a lo gastado, por ejemplo, y se lo decía, en programas y aplicaciones, el 80% son programas comerciales o mantenimientos, trabajos realizados por tercero. Un día, si quiere, tranquilamente en la comisión lo podíamos ver con mucho más detalle. Pero lo importante es que no solo son estos costes directos, son también tiene 10 segundos, los costes indirectos, incluso los costes asociados, los ocultos, inversiones a largo plazo, la evitación de la obsolescencia tecnológica, el coste del suelo tecnológico, el coste del personal de servicio y el coste energético, que ya lo digo para que se clarifiquen, que solo es una parte del total. Muchas gracias, señor consejero. La siguiente pregunta, señorías, es la número 5, que está formulada por la diputada doña María Consolación Serrano, del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas. Su señoría tiene la palabra para efectuar la pregunta. Gracias, señor presidente. El señor Monago anuncia un recorte del gasto en Extremadura entre el 10 y el 20%. ¿Nos podría responder, señora consejera, cómo afectará a la sanidad extremeña los recortes anunciados para los próximos presupuestos de la Junta de Extremadura? Gracias, señoría. Para su contestación tiene la palabra la señora consejera de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura. ¿No le parece que la pregunta es un poco precipitada porque todavía los presupuestos no están elaborados? Pero de todos modos, le diré... Sí, señora consejera, si le parece a usted bien, se gire el cuerpo porque el micro coincide al revés, entonces no se graba bien. Gracias. Bueno, pues entonces... pero de todos modos, la sanidad es una materia prioritaria para este nuevo Gobierno de Extremadura. Gracias, señora consejera. Señoría, tiene la palabra de nuevo. Monago admitió que la tijera podría rozar el 20%, lo cual suponen unos 1.038 millones de euros. Pero, desde luego, por supuesto, no afectará a las políticas sociales, ni a sanidad, ni a educación, ni a dependencia. Esta música a algunos les suena bien, pero al Grupo Parlamentario PSOE Regionalista esta música no nos suena bien. Y además es que la música no va con el baile. Me refiero al baile de los recortes que su grupo de su gobierno están haciendo en otras comunidades autónomas donde gobierna. Le voy a decir por qué la música no nos suena bien. Mire, señora consejera, los últimos presupuestos que se aprobaron por esta Cámara dedicaban el 65% del total de gasto a políticas sociales. Por lo tanto, a los socialistas no nos salen las cuentas. Si ustedes van a recortar un 20%, en alguna medida podrían afectarle. A nosotros la música nos suena a derecha, nos suena a su modelo, a reducción de gasto público, adelgazamiento del Estado. Y eso es su modelo y hay que reconocerlo, aunque el señor Monago se empeña en hacernos ver que ya no existe ideología. Existe ideología porque si no existiera ideología no existiría la política y si no existiría la política no existiría la democracia y eso sería bastante grave. Es la primera pregunta desde el grupo parlamentario que le vamos a formular a la señora consejera y, por supuesto, le vamos a conceder, como no podía ser de otra manera, el beneficio de la duda. Pero solamente desde mi grupo le pedimos que gestione bien el sistema sanitario público de Extremadura porque es uno de los mejor valorados de España. ¿Fruto de qué? Del compromiso y de la sensibilidad de los socialistas por las políticas sociales que han gobernado en esta comunidad durante 28 años y el gran esfuerzo y el gran compromiso que se ha avalado por dedicarle a las políticas sanitarias un 8,5% del Producto Interior Bruto de
nuestra comunidad autónoma y de haber elevado el gasto sanitario por persona a 1.600 euros, cuando las comunidades autónomas gobernadas por ustedes están un 20% inferior. Por lo tanto, señora consejera, solamente recordarle que tiene usted una gran responsabilidad, que le vamos a seguir muy de cerca la gestión, tiene una gran responsabilidad ante todos los extremeños y no olvide nunca que el sistema sanitario extremeño es eso, público, y es de todos los extremeños. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora diputada. Señoría, le rogaría, al principio de la segunda intervención, usted se ha dirigido al presidente de la Comunidad Autónoma como monago. Yo le rogaría que en futuras intervenciones se dirija usted al presidente de la Comunidad Autónoma y a cualquiera de las señorías presentes en este hemiciclo con el debido respeto que nos merecemos entre todos. Muchas gracias. Señora consejera, tiene usted la palabra. Señora Serrano, le aseguro que la elaboración de los presupuestos de esta Consejería de Salud y Política Social le puedo asegurar que está siendo muy compleja. Partimos de un déficit de cerca de 200 millones de euros que nos han dejado ustedes. Más de 542.000 euros pagados por intereses bancarios del pago a proveedores en el primer semestre del año, de los cuales 216.000 euros corresponden al año 2010. A pesar de la herencia recibida, aseguramos a la sociedad extremeña que haremos más con menos y con una mayor calidad. Y esto lo estamos haciendo eliminando lo superfluo y reduciendo los altos cargos y cargos directivos que ustedes tenían, llevando a cabo una política de austeridad, control del gasto, gestionando con eficacia y eficiencia y, por supuesto, lo vamos a hacer con la mayor transparencia. Debe quedar claro que esta consejería tiene como reto garantizar todas las prestaciones sanitarias y sociales que los extremeños precisen. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora consejera. Para la pregunta número 6 y última en esta sesión plenaria, formulada por el diputado don Jorge Amado Borrella, del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista. Su señoría tiene la palabra para formular la pregunta. Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué piensa hacer la Junta de Extremadura para lograr que el déficit presupuestario sea del 1,3% del PIB a finalizar el año? Gracias, señoría. Para su contestación tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Extremadura. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, en cuanto a la pregunta que se me acaba de formular, tengo que contestar que para reducir el déficit haremos todo aquello que nos sea posible. Para bajar el déficit solo hay dos maneras, y por ellas vamos a optar. Ingresar a partir de ahora y hasta final de año menos de lo que gastemos, o gastar hasta entonces menos de lo que ingresemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor consejero. Tiene de nuevo la palabra su señoría. Muchas gracias, señor presidente. Una lógica aplastante. Se nota que es usted académico. Pero mire, señor consejero, como bien sabe, a pesar de su insistencia en confundir y decir medias verdades, el anterior Gobierno de la Junta dejó en cuenta corriente y en tesorería 400 millones de euros, unas obligaciones de pago reconocidas de 228 millones y un 55% del mismo sin obligar, a entera disposición de su Gobierno, un 55, no como se ha dicho aquí, un 75, y sobre el que deben y pueden y deben actuar ya. Esta, señor consejero, es la situación real de las cuentas cuando ustedes accedieron al Gobierno. La situación que usted plantea y repite es una especie de realidad ficción creada intencionadamente, señor consejero. Pero dejemos ya de tanta ciencia ficción, de agujeros negros, de matriz financiero y bajemos ya de una vez a la realidad. Ustedes están gobernando o para eso están. Y lo único que ha hecho con el déficit es hacer una serie de declaraciones contradictorias, catastrofistas, absolutamente infundadas y además, y lo peor, con un alto coste económico y social.
unas inoportunas declaraciones que solo sirven al objetivo de justificar la incapacidad del nuevo Gobierno para gestionar aquello que le hemos encomendado desde este Parlamento. Señor consejero, sinceramente lleva muy poco tiempo en este cargo, pero lo poco que ha hecho o le han dejado hacer se ha traducido en encarecer a corto plazo las condiciones de acceso a los mercados financieros. Señor consejero, la agencia de calificación que nos evalúa, Moody's, tendrá ahora mismo los lápices bien afiladitos para que rebajemos nuestra calificación crediticia. Esa es su gran aportación, gran trabajo, señor consejero. El sobrecoste asociado a esas irresponsables declaraciones está aproximadamente en 1,5 millones. 1,5 millones, es decir, su magnífico plan de austeridad anunciado a bombo y platillo lo han tirado por la borda por la enfermiza obsesión que tienen ustedes en seguir haciendo oposición a la oposición. Pero además, señores diputados, les debe quedar muy claro que esta cruzada por buscar el déficit perdido no les va a servir para justificar recortes, porque es lo que están deseando hacer. Ayer el señor Monago ya adelantó que hay mucho gasto superfluo en sanidad y educación, lo esperado. Entraron ustedes con las tijeras bien afiladitas y esta es la justificación ideal para ponerlas en práctica. Pero no se preocupen, señores del Partido Popular, y tengan mucho cuidado, que esas agujas pueden llegar a cortar y no queremos que el presidente de la Junta acabe con un dedo menos, como así anunció él. Mire, señor consejero, les recuerdo que el anterior Gobierno elaboró un plan de reequilibrio económico y financiero aprobado por el Consejo de Política Económica y Fiscal, en el que se marcaban las pautas para llegar a final de año con un déficit del 1,3%. Tan fácil como eso, señor consejero. Aplíquenlo, trabajen en ese plan, déjense ya de tantas declaraciones, de tanto hablar, de tanto vaivenes en el recorte presupuestario, de pasar de 10 a 20 de la noche a la mañana, de más de 500 millones de euros. Empiecen allá a solucionar, tomen decisiones y empiezan a gobernar este Gobierno. Nada más. Gracias, señor diputado. Señor Escobar, le agradecería retirara la pegatina que antes también he mandado retirar. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hablé de actuar sobre los ingresos y sobre los gastos. Desde el punto de vista de los ingresos, vamos a ingresar bastante menos de lo que ustedes presupuestaron. En concreto, por un montante de 368 millones de euros. Esto ha sido consecuencia de unos ingresos que ustedes presupuestaron para este ejercicio y que nunca llegarán. Estoy refiriéndome en concreto a 279 millones de euros que tienen que venir del Gobierno central y finalmente no van a venir. Y no van a venir porque esos ingresos no figuran en los presupuestos del Estado español. Y por mucho que hagamos, si no figuran ahí, no existen. Y es imposible gestionar algo que no existe. Lo que habría que explicar es cómo llegaron a presupuestar algo que no existe. Yo no me lo explico. La otra partida de ingresos, que es de muy difícil cobro, se refiere a la venta de viviendas sociales por 96 millones de euros. 96 millones de euros. En los primeros 7 meses del año, ¿saben cuánto vendieron ustedes? 4 millones. Y pretenden que en los 5 meses restantes se vendan viviendas por valor de 92 millones. Y esto cuando estamos inmersos en la mayor crisis de la construcción que ha habido en España. Yo creo que al presupuestar ese concepto se pasaron de optimistas. ¿Y qué sucede desde la perspectiva de los gastos? Pues sucede que sobre 5.200 millones presupuestados nos dejaron libres para gastar 1.300. Todo lo demás lo tenían ya comprometido. Pues bien, sobre 1.300 millones tendremos que dejar de gastar 605, que es la suma de los ingresos que nos llegarán y de los ingresos que destinemos a reducir el déficit. Si a 1.300 millones le quitamos 605, nos quedan para gastar 99 millones por mes. ¿Y sabe cuánto han gastado o comprometido el Gobierno anterior por cada mes? 667 millones, en vez
de 99. Y encima nos preguntan que qué vamos a hacer. Señoras... Señor consejero, tiene 10 segundos para terminar. Vamos a intentar reducir el déficit. Y lo vamos a hacer por la única vía que podemos, reduciendo el gasto. Pero, ¿creen que nuestra comunidad autónoma puede funcionar pasando de un gasto de 667 millones a otro de 99 millones? No obstante, no se preocupe. Lo vamos a intentar con toda nuestra fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias. Señorías, finalizado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias.